aquí tenéis para qué sirven cada una de esas emociones, ¿no? El asco, como hemos visto, asco, aversión, evita escapar a aquello que no nos agrada. La felicidad, por ejemplo, aquello que nos gusta, nos ayuda a enseñar, nos enseña qué es lo que nos gusta y tratarnos para que tratemos de volver a reproducir o encontrar esas emociones. El enojo nos defiende de las agresiones, pero el miedo nos ayuda a anticiparnos en situaciones que puedan ser desagradables. Pero hay emociones básicas y hay emociones secundarias, primarias y secundarias. No quiero extenderme demasiado en cada una de las diapositivas, pero sí es interesante que tengamos en cuenta que cuando las emociones básicas se combinan, pueden dar lugar a emociones secundarias que ya, como hemos visto, es interesante, ya no son innatas, ¿veis que no son innatas, sino que son aprendidas, no son universales, sino que dependen del entorno y la cultura, y son innatas, por supuesto son del nacimiento, y sin embargo las emociones secundarias o no básicas son aquellas que se van a desarrollar a partir de los 2 o 3 años, cuando ya tenemos la suficiente conciencia y capacidad de relacionarnos con el entorno, y entonces se nos van a dar una serie de mensajes que vamos a recibir a través de las emociones secundarias como el orgullo, el placer, la culpa, la vergüenza. Son emociones que se aprenden y que de alguna manera tienen que ver mucho con primero la familia, como es natural, luego el entorno. Entonces, normalmente veis como una de las emociones, o sea, una de las placeres o gustos que tiene el ser humano es el gusto por lo asociativo, por pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, cuando se pertenece a un grupo, normalmente, sobre todo cuando uno es muy joven, adopta las formas de comportamiento, las ideas, incluso las emociones que forman parte del grupo. Eso es así cuando uno no tiene tampoco una formación de conciencia importante, ¿no? Una autoformación. Podemos hablar de distintos tipos de miedo. Hay muchas clasificaciones cuando hablamos del miedo. Vemos que la ansiedad se considera un miedo, el estrés, el sobresalto, que es un miedo así, como podríamos decir, un susto, la fobia, que son los miedos que ya no dejan de ser razonables, o el pánico, que es un miedo súbito, pero que además se asocia con el deseo de escapar o también alargarse mucho en el tiempo. La ansiedad nos dice que es la mente cuando va más deprisa la mente que la vida, ¿no? Es cuando nosotros anticipamos situaciones, que es lo que hace el miedo. El miedo, ahora vamos a ver cómo el cerebro lo va a hacer, pero nosotros, el miedo lo que hace es que anticipa lo que puede pasar. Hay un miedo que, por ejemplo, se llaman los miedos codificados, que son los miedos que también son en cierta manera innatos, como por ejemplo el miedo a las alturas, ¿no? Hay un experimento muy simpático que es, se ponen a bebés y a cachorritos delante de un suelo de cristal. Y los bebés y los cachorritos no quieren cruzar el suelo de cristal, no se atreven. ¿Por qué? Porque tienen ese vértigo, ese miedo a las alturas que es innato. Sin embargo, el experimento va un poco más allá y se pone a una mamá al otro lado del suelo de cristal. La mamá sonríe al bebé y entonces el niño sí que cruza. Con lo cual, ahí tenemos una cosa que es interesante. Los miedos se aprenden, se codifican, pero también nosotros tenemos la posibilidad de vencer el miedo, que creo que es una de las cosas que nos interesa a nosotros en esta charla. El miedo lo que hace es que anticipa situaciones y se imagina que pueden pasar cosas, ¿no? Hay un miedo cuando percibimos un peligro, pero también hay un miedo que es muy curioso, pero que todos lo hemos sentido alguna vez, cuando no queremos que suceda algo. Por ejemplo, mañana me caso, ojalá no llueva. Tengo miedo de que llueva. Es un miedo más suave, pero hay un cierto miedo, ¿no? De eso se hacen las yemas, porque todos llevamos los huevos a las monjas para que no llueva el día que nos casamos, ¿no? Bueno, otro miedo importante es el estrés. El estrés es sobre todo importante porque, en cierta manera, es un tipo de miedo que combina una serie de situaciones que son dificultosas para nosotros. Algunas dependen del entorno, otras son nuestras,
pero que nosotros no podemos superar. El estrés es algo también, podríamos decir, evolutivo, nos ayuda, porque el estrés nos pone como en más tensión y nos permite trabajar más rápido. El problema del estrés es cuando ese estrés se alarga en el tiempo. Ese estrés alargado en el tiempo provoca una serie de enfermedades, de todos conocidas, entre ellas de las más puñeteras, como es el cáncer, ¿no? Que es una enfermedad que es una de las últimas consecuencias de un estrés exagerado. Habéis visto que, como tenemos aquí, que el 10% de la población mundial sufre de estrés. En España sube al 15%, y según el estudio que he estado yo investigando, en Estados Unidos es el 43% el nivel de estrés, con lo cual el tipo de sociedad es completamente diferente. Las fobias, como veis, son incontrolables, son irracionales, son persistentes y a veces irracionales, como el miedo a una cucaracha, por ejemplo. No solo le tenemos miedo a las cucarachas a las chicas, yo he visto señores hechos y derechos horrorizados porque veían una cucaracha que, si lo vemos desde la perspectiva racional, dice, ¿qué te puede hacer la cucaracha? La que está asustada en realidad es la cucaracha, es la que tiene motivo, pero para nosotros es un miedo que es más de tipo fóbico. El pánico, que es muy extremado, es un miedo muy intenso que a menudo se va a convertir en colectivo y además nos hace tomar decisiones completamente irracionales. Creo que recordaréis todos en el atentado de las Torres Gemelas, las personas que se tiraban por las ventanas desde el piso 60, desde el piso 50, tú dices, bueno, mira, tendrán pocas oportunidades a lo mejor de salvarse, pero tirándose por la ventana, ninguna, porque no estamos hablando de un primer piso, entonces es como que la razón nos abandona por completo. Pero bueno, ¿qué hace? ¿Dónde va esa información sobre el miedo? Hay un trabajo hecho sobre el cerebro en el que se nos habla de tres aspectos, de tres tipos de cerebro o tres partes del cerebro dentro de nuestro cerebro, a cada cual de ellos más antiguo evolutivamente hablando, porque nuestro cerebro tiene nuestra edad, como es natural. Pero el cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo, que está al final de la médula espinal, ahora lo vamos a ver un poquito mejor en otra perspectiva, es el cerebro más antiguo que tenemos y es el que nos va a llevar hacia la huida. Es como trabajaría un reptil. Imaginaros, una lagartija, ¿qué hace? Sale corriendo rápidamente para quitarse de en medio, es lo que nos hace huir. El cerebro límbico o el cerebro paleomamífero es un cerebro que tenemos en común con los grandes mamíferos y nos lleva más bien a escondernos. Es el cerebro que hace que no queramos ver, que nos escondamos del miedo, que nos escondamos de la situación que está provocando ese miedo. Y por fin, el neocórtex, que es el cerebro que nos corresponde evolutivamente como seres humanos, que es donde se van a dar las respuestas más racionales. Evidentemente, esto tiene un camino, el organismo es muy antiguo y es muy sabio, tiene su propio mecanismo y lo primero que va a hacer es la defensa de lo físico. Tener en cuenta que el miedo puede ser físico, puede ser psicológico o puede ser mental. Hay miedos de todo tipo. Pero lo que el cerebro reptil va a defender será la vida del cuerpo físico, por eso sale corriendo y se quita de en medio. Ejemplo, vamos a cruzar la calle, nos pita un coche, ¡bum!, salimos corriendo. Ese sería lo que el cerebro reptil ha sido el que nos ha impulsado. Aquí lo que hay es un peligro cuando nosotros nos dejamos llevar por ese cerebro que es mucho más, es más de hábito, es más de costumbre, pero no es realmente una forma racional. Y hay un libro que os recomiendo que es Cómo enfrentar el miedo de Echenique, de Michel Echenique. Él era un experto en artes marciales y enfoca también el tema del miedo, da algunas prácticas curiosas, pero bueno, una de las cosas, un ejemplito que pone, que a mí me parece divertido, es que dice, imaginemos que estamos apoyados en una pared y viene alguien y nos grita, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tendencia, lo natural, el cerebro reptil que nos dice? Huir. Entonces, quitamos la cabeza y nos golpeamos con la pared. Es porque no hemos pensado. Si nosotros paramos un segundo, porque esos son milisegundos, poquísimo tiempo,
nos damos cuenta de dónde estamos, primero miramos a ver si aquel ruido que nos está asustando tiene algún peligro o no, o valorar cuál es el peligro mayor, darme contra la pared o enfrentar el grito. Entonces, vamos a ir viendo cómo las situaciones van a ir variando. Aquí tenéis el cerebro, las tres partes del cerebro que os he dicho. Veis que el cerebro reptil actúa, el cerebro límbico siente y el cerebro neocórtex, que es el humano, piensa. ¿Vale? Os he dicho también que había lo que le llamamos, yo le he dado a llamar los caminos del miedo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué estímulo ocurre? Yo estoy hablando ahora mismo todo el tiempo desde la perspectiva física, o sea, de lo que es el cerebro físico, de lo que son las reacciones físicas. Nosotros tenemos una concepción del ser humano en el que no solo tenemos en cuenta lo físico, sino que tenemos en cuenta otros elementos del ser humano, como es la vitalidad, como es el mundo emocional, como es el mundo mental y por supuesto el espiritual, que por ahora no lo vamos a tocar, porque se excedería mucho esta charla, pero ahora mismo evidentemente estamos trabajando con el mundo físico, ¿no? Lo que pasa es que la mente humana va a ser la que ordene al final al cerebro cómo tiene que comportarse. Entonces veis que hay lo que se llama el recorrido rápido, que va a lo que sería el cerebro reptil, y entonces esas son las reacciones rapidísimas. Mientras que el otro recorrido, que va y viene, que va a la corteza sensorial o al neocórtex, es un camino mucho más lento y por tanto, si nosotros no tenemos control sobre nuestras reacciones, vamos a seguir simplemente el camino del reptil, es decir, nos vamos a comportar como auténticas lagartijas, no como seres humanos. Nosotros tenemos que ir viendo también en el tipo de miedo que nos afecte a cada uno, dónde estoy yo y cómo lo puedo resolver, ¿no? Teniendo en cuenta que es verdad que hay situaciones de miedo que son ya fobias más complicadas, que eso tendría que ser a través de una persona, un profesional, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, como es natural. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía, porque yo hablo desde la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis. Bueno, aquí tenéis también otra de las cosas que ocurren cuando el miedo se pone en marcha. Tenemos que se ponen en marcha una serie de hormonas que nos van a hacer trabajar de distintas maneras, responder como lucha-huida o respuesta al miedo, que lo que va a hacer o bien corta la energía, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumenta, porque nos van a poner al organismo en función de hacer lo que sea necesario en cada momento. Entonces es muy curioso, lo vamos a ver ahora, cuando la gente ante el miedo se pone pálido, palidece de miedo, porque la sangre se retira de los órganos periféricos, se va a los órganos, se va a las piernas, se va a los brazos, se va al corazón para que bombee más potentemente y se retira, entonces por eso nos quedamos pálidos. Algo tan curioso. Parece que lo de la palidez del miedo parece que es como psicológica, pues es física, es una cosa así interesante, ¿no? Aquí tenéis también otra forma de funcionar, como a través del estrés, pero aquí estrés y miedo lo podríamos cambiar. ¿Veis que aparecen distintas hormonas? Hay personas que necesitan, que son las personas que se habitúan a pasar situaciones de miedo o situaciones de mucha emoción, de miedo generalmente, con los deportes de riesgo en general. Y hay personas que necesitan eso porque necesitan ese aporte constante de hormonas que en cierta manera nos hacen sentir bien. Pero el problema es que el cortisol, que es un poco el resultado, tiene, sobre todo si se sostiene mucho en el tiempo, tiene muchas características que nos pueden hacer daño y, como hemos dicho antes, incluso provocar enfermedades de bastante gravedad. Aquí os he puesto, no se ve demasiado bien porque no la he hecho yo, la he copiado. Veis todo lo que ocurre cuando estamos enfrentando al miedo, qué procesos fisiológicos suceden. Evidentemente va a depender de la intensidad del miedo para que unos elementos aparezcan y otros no, ¿no? Pero bueno, te puede dar un infarto de miedo, ¿no? Pues sí, evidentemente, pero bueno, eso sería ya un caso absolutamente extremo, ¿vale? Sudoración,
el estómago se pierde control de la zona digestiva, el corazón bombea con gran velocidad, hay desmayo o emoción cuando las emociones son muy profundas, ¿vale? Y estos son cómo reaccionamos ante el miedo. Tenemos la defensa agresiva, que esto es un asco, o sea, no, cuando yo me equivoco, no me equivoco yo, es que esto es un asco. Yo estoy defendiéndome, atacando a lo que me interesa, a lo que donde yo me encuentro para defender mi postura. La huida, que es paso de líos, o sea, esto lo estoy poniendo para que veáis psicológicamente a qué nos enfrentamos. Cuando decimos una defensa agresiva es eso, ¿no? A veces es simplemente culpar a los demás o ser agresivos con los demás para justificar los errores que uno ha cometido. La huida es paso de lío, es decir, cuando realmente hay un problema y yo no me quiero mojar, en definitiva. No quiero hacer nada para resolverlo, que lo resuelva otro, yo paso. La inmovilidad, que es el no sé, que es la típica avestruz que esconde la cabeza debajo de la tierra, pero no evita el peligro, evidentemente, simplemente lo que hace es que se inmoviliza y se esconde. Y la sumisión, que es el usted mande, ¿no? Entonces ahí es cuando, ante una situación de miedo, eso pasa mucho en las empresas, estas situaciones se pueden llevar perfectamente a las empresas, ¿no? Hay empresas que trabajan con un tipo de miedo o no trabajan con miedo, dependiendo, ¿no? Hay un libro también muy interesante de Pilar Jericó que se llama No Miedo, y ella lo plantea dentro del mundo empresarial, como hay empresarios que utilizan el miedo para tener control sobre sus trabajadores, pero realmente eso al final va a dar como consecuencia que se trabaja mucho peor. Y como la mejor manera de trabajar es un trabajo desde el liderazgo, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto el esquemita ese de el que hace, el técnico sabe, el jefe hace hacer y el líder deja hacer, permite que todas las conjunciones, todas las formas de expresión se combinen en la empresa y se trabaja mucho mejor. Y bueno, y la sumisión es uno de los miedos más corrientes y de las personas timoratas por excelencia son los que asienten a todo con tal de no meterse en ningún problema, ¿no? Que puede ser en la empresa o si dicen algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero me callo porque en ese momento no voy a discutir, ni mañana tampoco. Esto es un poco suyo. Luego también podemos clasificar el miedo en dos aspectos que me parecen súper importantes, el miedo equilibrante y el miedo tóxico, porque eso es importante. Como el miedo, hemos dicho, es natural, todos tenemos miedo. Cada vez que afrontamos algo que es novedoso, vamos a sentir un cierto vértigo, porque no sabemos cómo lo vamos a hacer, no sabemos cómo nos va a salir, no sabemos qué circunstancias nos vamos a encontrar. Pero ese es un miedo que es positivo para nosotros, porque nos está preparando para lo que vendrá. Su base, como dice la diapositiva, es evolutiva, nos protege de los peligros y es puntual. El miedo no se alarga. Mientras que cuando el miedo es tóxico, se convierte en destructivo para nosotros, no contribuye a que evolucionemos, nos frena, no nos impulsa, sino que nos frena, y se prolonga mucho en el tiempo. Entonces, un miedo equilibrante se puede convertir en tóxico cuando deja de tener las características propias. El miedo equilibrante, lo veis ahí, asociado a la prudencia, que permite reconocer las situaciones que nos podían poner en peligro. Y el miedo tóxico, cuando se alarga sin justificación en el tiempo, ¿no? Cuando ya es algo que es constante. Eso es. Y además, como hemos dicho antes, con el estrés igual, también va a terminar provocando nuestra salud. Otra forma de plantearnos los miedos es los miedos paralizantes, los miedos estimulantes o los miedos de frustración, ¿no? Los paralizantes son distintas formas para que veáis, ¿no? Y para que podáis un poco bucear en vuestros propios miedos, ¿no? Y en cierta manera es probable que en algunos momentos hayamos tenido todos estos tipos de miedos en distintas situaciones. A veces nos hemos podido quedar paralizados, a veces el miedo nos ha llevado a lanzarnos hacia adelante y a veces nos ha llevado hacia el fracaso porque nos ha frustrado. La frustración nos lleva normalmente al fracaso. Luego hay otro miedo que me parece muy interesante, que es el miedo colectivo. El miedo colectivo es cuando un grupo importante de personas participa de ese miedo colectivo.
Y esos miedos colectivos permiten que se acepten situaciones que son situaciones límite. Os he puesto el ejemplo de la avenida de la Constitución, en pleno COVID-19, cuando no había nadie en Sevilla y todos habíamos aceptado que nos teníamos que quedar en casa. Todos estábamos bastante asustados por lo que podría pasar, sobre todo por la situación tan extraña, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo recuerdo perfectamente lo que era mirar por la ventana y no ver a nadie. Y la sensación esa de que esto es como una película de terror, ¿no? Y ese miedo, que es un miedo colectivo, nos hace también, se puede aprovechar, tener en cuenta esto, o sea, se puede usar, es necesario, se usa, pero se puede utilizar para hacernos hacer y aceptar cosas que no son aceptables. ¿Vale? Cuidado con esto. Yo ponía un ejemplo precisamente en nuestra clase hace unos días de el miedo a la libertad de Erich Fromm. Él comenta que cuando en la Alemania nazi pasa todo lo que va a dar lugar después a la Guerra Mundial y todas las barbaridades que se hicieron, hubo un momento en el que se decía que eso era consecuencia de que había 4, 5, 10 personas que lo habían manejado todo y que por eso se había podido llegar a hacer eso. Y Erich Fromm lo que argumenta es que puede que fueran 10, 20 o 50 personas, pero todos los demás dejaron su libertad en manos de esos para que hicieran lo que les diera la gana. A veces, aunque parezca mentira, a nosotros se nos llena la boca de libertad, queremos ser libres, pero la libertad trae consigo responsabilidad. Y cuando uno no quiere ser responsable, prefiere dejar su libertad en manos de otros. Y entonces se convierte en cómplice de situaciones a veces tremendas. Pongo esta porque la conocemos todos, pero hay muchas en el mundo, desgraciadamente. Y esto es un experimento, lo podríamos decir, de miedo colectivo o de miedo al rechazo. Este es un experimento me imagino que lo conocéis, que se hace en la universidad en Estados Unidos, que se pone una diapositiva, se dice a una persona que salga, que le van a hacer unas preguntas cuando entre, a uno de los alumnos. Y con todos los que se quedan dentro, hacen un pacto de que cuando le van a preguntar cuál es la línea más parecida a la de la imagen primera, de las 3 que hay, que evidentemente es la C, pero ellos van a decir que es la A. Todos van a decir que es la A. Efectivamente, hacen ese experimento, el chico o la chica entra y primero, claro, dice que es la C. Pero todos los demás dicen que es la A y termina diciendo que es la A, o sea, termina siendo convencido. Aunque que el fondo piense lo que sea, le interesa más lo que dice el grupo, o sea, hay un miedo al rechazo, un miedo a ser diferente. ¿Veis que hay miedos que ya, estos miedos no son que te van a hacer, es que el rechazo es un miedo psicológico, que es muy importante. Bueno, esto es muy curioso, ¿no? No lo voy a hacer, porque es un poco cruel, porque al chico, claro, lo pone en evidencia, no por nada. Bueno, ¿a qué le tenemos miedo? Esto es, yo creo que son las motivaciones más importantes. El miedo al cambio está en el corazón de todos los miedos. O sea, todo provoca un cambio, ¿no? El rechazo, que es uno de los miedos, fijaros que es uno de los más importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Andalucía el miedo al rechazo es mucho más importante que en el norte de España, porque nosotros somos más asociativos, somos más de pertenecer al grupo. Entonces, al querer pertenecer al grupo, el miedo al rechazo para nosotros es mucho más poderoso. Eso se hace incluso, hay estudios hechos muy curiosos de cómo nos comportamos a nivel de lenguaje no verbal una persona del sur con una persona del norte, en España. No tenemos que irnos a Noruega, ¿no? Entonces, yo recuerdo en un curso que estuve, el experimento se hace con un andaluz de padres andaluces y uno del norte de padres del norte. Y era muy divertido porque el andaluz lo que busca es acercarse, ¿no? Entonces se iba acercando, y el del norte se iba retirando, porque se sentía completamente agobiado, ¿no? Entonces son comportamientos que son diferentes, por eso decíamos antes que hay comportamientos que tienen que ver con lo que son situaciones culturales y son las emociones secundarias, ¿no? Entonces nosotros somos más asociativos.
Uno de los miedos más grandes es el miedo a la no supervivencia. Ese miedo es... Uy, que caigo. Ese miedo tiene el peligro de cuando uno piensa que no va a tener suficiente para vivir, o que le bajan mucho el sueldo, o que no le llegan a final de mes. Eso es un miedo súper grave, ¿no? Y un miedo que en algunas personas es una realidad. Nosotros sabemos desde nuestra asociación GEA, que también trabaja en el Centro Hispalia, estamos preparando una despensa solidaria, porque es una de las necesidades más grandes que tenemos hoy en día, el poder llegar a comer, básicamente. No creéis que hay otra que sea mucho más. Luego está el miedo al fracaso, como hemos visto antes. Uno de los miedos es el que más importancia se le da, y la pérdida de poder o pérdida de influencia, que también tiene su importancia. Aquí veis lo diferente. Es lo mismo, solamente que vais a ver, porque hay otros esquemas en los que se dan muchas otras posibilidades. Pero lo que nos interesa es ver, por ejemplo, el miedo a la supervivencia puede ser no llegar perder el trabajo, el no llegar a final de mes, como he dicho. La pérdida de poder puede ser perder un puesto de influencia, no ser reconocido socialmente. El fracaso puede ser miedo al error, miedo a asumir riesgos, incluso miedo, que es muy curioso, a no ser reconocido. O cuando hablamos del rechazo, el miedo a ser distinto. Hay gente, por ejemplo, cuando hay un ejemplo también muy curioso de un bombero al que se le da un papel de jefe del grupo de bomberos, y él pide volver a ser bombero raso porque ha perdido su grupo. Entonces él ya no tiene sus colegas, él es el jefe, ya no puede estar con ellos. Entonces eso le provoca miedo a ser rechazado. ¿Qué teméis perder? Eso es algo que nos tenemos que plantear nosotros, porque también Pilar Jericó plantea una cosa muy curiosa que a mí me ha gustado mucho, que es decir, yo a lo mejor no sé identificar cuál es mi miedo, pero ¿qué es lo que yo no quiero perder? ¿Qué es lo que yo no quiero perder? El cariño de los demás, necesito amor, luego miedo al rechazo. El tener un trabajo importante, que se me reconozca, miedo a perder el poder. Vamos a ir asociando a veces con nuestras filias, nuestras fobias. Es decir, vamos a partir de aquello que nos gusta para poder lograr entender qué es lo que nos va a dar miedo perder. Aquí tenéis algunos ejemplos. El miedo al rechazo, que es evidente, el miedo a ser señalado por los demás, el miedo al poder, que he puesto el trono de Juego de Tronos porque creo que ese es el poder por excelencia, el miedo a la llegada a final de mes, o el miedo a la supervivencia, y el miedo al fracaso. Ese miedo es muy importante, el miedo al fracaso, porque nos puede paralizar hasta tal punto que hay cosas que no salen porque no las intentamos, porque por miedo a fracasar ni siquiera las intentamos, que es el mayor fracaso, no haber hecho nada. Pero bueno. Vamos a ir entrando en el aspecto positivo, aunque nos quedan algunos aspectos que todavía no hemos tocado. La verdad es que el miedo forma parte de, como hemos dicho, de la evolución. Nosotros nos movemos generalmente en lo que le vamos a llamar la zona de confort, que la tenéis ahí representada, es donde nosotros nos sentimos seguros y controlamos. La siguiente zona, que es donde nosotros deberíamos de saltar, sería la zona de no confort o zona de miedo, que es una situación que nosotros no conocemos. Es cuando se sale de la zona de confort. La verdad que vais a ver que solamente cuando sales de la zona de confort y atraviesas la zona de miedo, llegas a la zona de aprendizaje. Vas a aprender cuando eres capaz de salir de tu punto de seguridad para poder hacer algo nuevo. Tienes que vencer el miedo, aprender, y finalmente llegas a la zona de crecimiento, que es donde vamos a tener nuestros logros. Desde luego, si no somos capaces de enfrentar determinados miedos en nuestras vidas, nunca vamos a crecer y nunca vamos a aprender nada. Necesitamos tener ese impulso. Mirad, uno de los miedos más grandes que hay es hablar en público. Yo recuerdo que la primera vez que hablé en público fue para hacer una presentación no, íbamos a entregar
un papelito, era una encuestita, ¿no? Y yo dije, yo lo voy a hacer. No lo pensé. Y cuando me puse delante del público, me bloqueé. Y lo único que dije, esto que hemos entregado es para, y de lejos la gente me decía, cuéntala. Pero yo era incapaz porque me había quedado completamente paralizada. Ese día dije, yo voy a poder hablar en público. No creáis que, no es difícil, no creáis que es difícil. Tampoco es fácil, porque a veces uno, hay temas que domina muy bien, hay temas que domina menos, hay días que está uno más ágil mentalmente, hay uno que está más espeso, pero lo importante es, si yo tengo algo que decir, yo puedo comunicar algo, tengo que encontrar la forma de hacerla, no solo para dar una charla, sino para decir te quiero, para decir te necesito, o para decir vete. Se puede decir vete de muchas maneras, haciendo mucho daño, o simplemente decirle mira, no es tu momento, no estoy preparada para eso. Bueno, tenemos otro aspecto de esa zona de los éxitos, de la zona de aprendizaje, es lo mismo, pero para que lo veáis, y las inseguridades que se van a dar en cada una de ellas. Yo creo que lo que hay que hacer es como el pez, atreverse. Eso no hay más de él. En la vida, si no nos atrevemos, no vamos a crecer. En realidad, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del ser humano, ¿para qué vivimos? ¿Para estar aquí? Para aprender, ¿no? La vida es evolución. Nosotros hemos venido de una manera, nos tenemos que ir mejores. Hemos aprendido una serie de cosas, seguramente, no sé, segurísimo. Nos hemos dejado muchas cosas por el camino, no digo que no, pero hemos aprendido mucho. Entonces, solamente hemos aprendido aquellas cosas que hemos sido osados, que nos hemos atrevido, que nos hemos enfrentado y hemos saltado de esa comodidad de la pecerita con todos los peces hacia el pez no sabe dónde llega, ¿no? Hay una imagen más bonita, pero no tenía calidad, que es la pecera está metida en el mar. Entonces el pez salta y salta al océano. Y hace que, entonces muchas veces, cuando no somos capaces de hacer ese salto primero, nos quedamos encajonados en esa zonita de confort, pero no aprendemos nada. Bueno, ahora tenemos que ver cómo vencemos el miedo y si queremos vencer. O sea, vencer el miedo es necesario en el sentido de que no podemos dejar que el miedo nos lleve de la mano. Tenemos que llevar al miedo de la mano nosotros. No podemos dejar que el miedo nos arrastre, sino que el miedo nos va a indicar. Echenique, yo voy a ir nombrando los textos que más he utilizado porque me gustan mucho. Echenique dice que en cada miedo, en cada momento, en cada situación de miedo, nos vamos a encontrar una solución, está indicando una solución. En las escuelas de discipulado antiguas siempre se planteaban que un discípulo es aquel que cada problema que tiene, cada dificultad que tiene, lo considera una prueba y una oportunidad. En la prueba, en la dificultad está la oportunidad de crecimiento, que puede ser que no la pasemos, pero ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Si no lo intentamos, desde luego no la pasamos, eso es indiscutible. Bueno, lo primero, no se ve muy bien, ¿no? No huyas del miedo, no lo ignores, no lo podemos vencer así. Acepta que existe. Cuando queremos decir que no existe, eso no nos va a ayudar de ninguna de las maneras. Y tener confianza en nosotros mismos, porque si no es evidente que no vamos a lograr absolutamente nada. No perder la iniciativa, pasar a la acción, eso es lo primero. O sea, el miedo a nosotros nos va a hacer o huir o paralizarnos. Esos son los miedos antiguos. Las respuestas antiguas de los cerebros menos desarrollados del ser humano. Pero nosotros, como somos unos seres racionales y posiblemente algo más que racionales, porque también tenemos una mente un poco más elevada, un poco que es capaz de superar lo meramente racional, pues nosotros realmente lo que podemos hacer es pasar a la acción, movernos, ir a tomar la iniciativa, no dejar, como he dicho antes, que el miedo nos llene. Dice, esto es de un libro que también os recomiendo, de Delia Steinberg Guzmán, Camino a la Victoria, que dice salir de la inercia con espíritu de victoria. Es decir, cuando nosotros enfrentamos una dificultad, a lo mejor no sabemos cómo vamos a salir, pero importa mucho cómo la enfrentamos. Si yo me enfrento a este miedo, a ver si soy capaz,
así, probablemente no lo venzamos. Pero si yo voy convencida de que lo voy a vencer, a lo mejor no lo venzo, pero puede ser seguramente con más fuerza desde la otra manera. O sea, tenemos que entender que a veces no vamos a ser capaces, pero muchas veces sí somos capaces. Otro elemento, hay que prestarle atención al miedo. ¿Por qué? Porque además hay un miedo que puede estar en nuestra parte subconsciente y mientras no lo enfrentemos, ese miedo no lo podemos vencer. Y esos miedos son más peligrosos, sobre todo si se van al inconsciente. Aquí os he puesto una pequeña diapositiva sobre el inconsciente y el subconsciente. Yo creo que es interesante que nos demos cuenta de cómo el inconsciente, los elementos que están en el inconsciente influyen, pero no siempre los podemos sacar a la conciencia, mientras que en el subconsciente sí se pueden extraer. Están más cerca, pero si los dejamos ahí, si no experimentamos, si no buscamos, no vamos a encontrar nunca ese miedo que tenemos que vencer. El miedo que tenemos que vencer, a veces, os voy a poner, a mí me encantan los ejemplos. Hay un estudio hecho, ahora en vez de también de lenguaje no verbal, que es muy curioso, de cuando una persona está son dos chicas que están en un baile y las dos actitudes, ¿no? Y el ejemplo es que hay una muy guapa, estupenda, y una más feíta, gordita, bajita. No voy a entrar en detalles, y es así. La bajita, gordita y feíta tiene una gana de bailar loca. Tiene un carácter súper expansivo. Todos los chicos la sacan a bailar. ¿Por qué? Porque los chicos saben que les va a decir que sí. Ellos tienen miedo cuando los sacan a bailar, porque tú le puedes decir que no y se quedan un poco pillados. Con ella no hay ningún problema. Entonces, la alta es una persona sumamente tímida, aunque sea muy guapa, es muy tímida, y entonces ella, ante el miedo de que no le saquen a bailar, pone una barrera de no me interesáis y no me interesa bailar, con lo cual nadie la saca a bailar. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo afrontamos la situación? Si afrontamos la situación desde el escudo detrás del miedo, no vamos a lograr absolutamente nada en la vida. Cuidado, estas actitudes son inconscientes. Sobre el lenguaje no verbal, en algún momento tendremos que volver a retomarlo porque es un tema súper bonito y hay que tener en cuenta que nosotros estamos constantemente dando mensajes con nuestra actitud, no solamente con lo que decimos. Se dice que de lo que se habla en una conferencia, por ejemplo, nos quedamos con un 10%, pero el otro resto lo tomamos por imágenes, por el lenguaje verbal del conferenciante. O sea, me podía haber ahorrado todo el rollo porque estoy ya enterado. Bueno, control. Es otra de las cosas que necesitamos para superar el miedo. Control de nosotros mismos. Control en el sentido, sobre todo, aquí sí mucho el control psicológico. El coraje protege, el coraje es el que nos esfuerza, nos envalentona, pero la cólera destruye. Entonces, a veces cuando tenemos miedo nos enfadamos, esa defensa agresiva que veíamos antes, ¿os acordáis? Pues eso realmente lo que hace es que nos destruye y destruye además la convivencia. ¿Cómo nos podemos conquistar a nosotros mismos? A través del coraje. Una de las cosas que es bonito es que pensemos que hasta los héroes más avanzados, más grandes que nosotros conozcamos, han tenido miedo en algún momento, porque son seres humanos. Todos tenemos miedo, o sea que si se reviste uno de coraje, realmente puede superar sus pruebas, si no, es imposible. También tenemos que fortalecernos. Una de las cosas que es cierta es que tenemos mucha más fuerza, mucha más energía de la que nos creemos. Lo que pasa es que como nos vemos tan pequeños, no hacemos acopio de toda esa energía que tenemos. Entonces, cuando uno dice, yo voy a ver, por eso es importante también, hemos visto antes el control, es otra forma de control. O sea, yo me voy a enfrentar a algo, me tendré que enfrentar con las mejores herramientas. Yo voy a hacer a hacer un sendero extremo. Pues no me llevo tacones, evidentemente, porque con los tacones lo voy a pasar fatal, ¿no? Me preparo en mi equipamiento. Bueno, pues con los miedos ocurre igual. Me voy a equipar con mis fortalezas. Todos tenemos una serie de cualidades de fortaleza que debemos de tener presentes. Entonces, hacer acopio de nuestras fortalezas y trabajar sobre ellas. Una cosa que también se sabe, ¿no?
en los ejercicios psicológicos, cuando se dice a la gente, poner en un papelito vuestros defectos. La gente, 10.000 problemas. Poner vuestras virtudes, ¿no? ¿Qué virtud tengo yo? O sea, no nos es más fácil reconocer lo malo en nosotros que reconocer lo bueno. Y eso nos desequilibra mucho. Evidentemente tenemos cosas malas, pero también tenemos cosas buenas. Y luego las cosas malas, a lo mejor decimos nosotros, yo soy una persona generosa, ¿no? La generosidad es una virtud. Pero a lo mejor eres generoso en unos aspectos y en otros no. Yo soy generosa porque no tengo nada mío, todo lo comparto. Pero no me molestes. Yo te doy dinero, pero a mí no me cuentes tus penas. Eso es falta de generosidad, ¿no? Es otro tipo de generosidad. Pero podemos ver que ni todas nuestras virtudes son perfectas, ni todos nuestros defectos son completos, sino que tenemos un poco de todo. Saquemos lo mejor de cada uno de ellos. Y centrarnos en nosotros mismos. Eso es fundamental. Centrarse en lo que vamos a hacer, centrarnos en lo que está pasando. Direccionarnos, la atención para poder hacer, para poder tomar decisiones, saber qué es lo que vamos a hacer. Y esto, que es una de las cosas que nos aconseja Echenique, una de las muchas, resulta muy difícil hacer una síntesis de todo lo que he ido viendo porque son muchos elementos diferentes, pero que todos vienen a colación. Él nos habla de los reflejos descondicionados. Un estímulo neutro, por ejemplo, es un perro oye una campana y no le dice nada. Un perro le pone carne y el estímulo es incondicionado, le gusta, no tiene condición, le gusta la carne y ya está. Si yo toco la campana y inmediatamente le doy la carne y lo hago varias veces, lo que hago es que condiciono lo que voy a hacer es que condiciono al perro a que cuando oiga la campana espere la carne, espere el premio. Eso es lo que se hace cuando se enseña a los animales, se les enseña mucho con chuchería, y finalmente casi todos los veterinarios y todos los adiestradores te dicen que lo ideal es ir quitando las chucherías y darles cariño para que no se vuelvan interesados, ¿no? Los animales es normal. Entonces, cuando nosotros estamos ante un miedo, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de condiciones que nos hacen verlo de una manera determinada. Entonces tenemos que esos prejuicios que nos hacen verlo de una manera o de otra, tenemos que quitarnos los prejuicios de la cabeza para poder estimar realmente qué tipo de miedo es, qué tipo de situación es, si es realmente una situación peligrosa o no lo es, ¿no? Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, a nosotros nos da miedo los terremotos, entre comillas, nos da miedo los terremotos, porque aquí no hay terremotos. Los terremotos, yo recuerdo uno cuando yo era súper chica y enfrente de donde nosotros vivíamos había muchos americanos. Nosotros estábamos todos en nuestra casa, bueno, los niños jugando, locos de alegría de levantarte a las 2 de la mañana, lo normal. Pero los americanos estaban todos en la calle horrorizados, porque ellos sí tienen terremotos gordos. Entonces nosotros pues no le damos una gran importancia, pero ellos, que ya lo han vivido, pues para ellos es una situación que puede llegar a ser una situación incluso de pánico. Entonces cuando los prejuicios son muy grandes, nos pueden llevar al pánico en situaciones de miedo muy sencillas. Y tomar decisiones. Tomar decisiones es lo más importante. Aquí os he traído la imagen de la película de Matrix, que a mí me parece súper bonita, ¿no? La idea, la película en sí, a mí la verdad también me gustó. Es cuando te ofrecen seguir siendo ciego y vivir en un mundo de Matrix, donde todo somos utilizados, o elegir un mundo lleno de peligros, pero donde tú eres dueño de ti mismo. Entonces, uno tiene que elegir. Según elija, así va a ser su vida, pero tiene que elegir uno. No dejemos que nadie elija por nosotros. Como vamos terminando, antes de cerrar con una diapositiva que me parece muy graciosa, os voy a leer un trocito. Este es otro libro que os recomiendo. Este es un libro que se llama Puertas de Fuego, de Steven Pressfield. Es una novela. Es una novela que narra la guerra de las Termópilas, de los
espartanos en las Termópilas, pero aparte de ser una novela que a mí personalmente me encantó, porque además es un hecho histórico que me parece súper interesante, es un tratado sobre el miedo, porque los espartanos, si sobresalían por algo es por su falta de miedo, ¿no? O más que por su falta de miedo, por su forma de superar el miedo. Entonces voy a leer un trocito muy pequeño, pero que creo que es muy, muy interesante. Es una conversación entre el instructor, que se llama Dienekes, y el alumno, su protegido, que se llama Alejandro. Dice, está haciendo una exposición de cómo nosotros reflejamos en nuestro rostro y en nuestro cuerpo, reflejamos el miedo. Y dice, observa mi cara cuando los músculos se contraen, demostraba Dienekes. ¿Qué es esta expresión? Phobos, el miedo. Dienekes, entrenado en la disciplina, ordenaba a sus músculos faciales que se relajaran. ¿Ahora qué indica esta expresión? Afobia, falta de miedo. Cuando Dienekes lo hacía, daba la impresión de que no costaba ningún esfuerzo, pero a Alejandro esta disciplina le resultaba difícil. La única ocasión en que su corazón latía verdaderamente sin miedo era cuando subía al estrado de la coral y cantaba. Dienekes animaba sin cesar a Alejandro para que cantara. Los dioses dotan a cada hombre de un don para que puedan dominar el miedo. Dienekes estaba seguro de que el de Alejandro era la voz. Creo que tenéis que buscar vuestra voz para superar el miedo. Algunos será a través del canto, otros será a través de la alegría, otros será a través de la furia. Habrá muchísimas formas del coraje, pero cada uno de nosotros tenemos que encontrar nuestra íntima conexión con lo que somos realmente, porque nosotros somos mucho más que esto que se ve, mucho más que ese cerebro triuno que hemos visto. Somos seres trascendentes, seres en los que confluyen el cuerpo, la psicología y el espíritu, y parte de ese espíritu es el que nos pone en pie y nos hace vencer el miedo. Y para finalizar con una nota amable, os traigo una imagen con una frase de Jung que es súper importante, porque Jung nos dice que la cosa más terrible es aceptarse a uno mismo completamente, porque entonces nunca cambiaríamos. Y yo solamente os quiero decir que cada rana tiene dentro un príncipe escondido. No dejéis de buscar a vuestro príncipe, no dejéis de superar vuestros miedos. Y por mi parte, hay muchas cosas que decir, pero creo que con esto es suficiente. Si queréis comentar algo o preguntar algo y lo sé contestar, lo haré. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y el temor? El temor es un tipo de miedo. Lo que pasa es que el temor muchas veces son temores más psicológicos. La timidez, por ejemplo, es un tipo de miedo. Es un miedo que aceptamos. Yo soy muy tímido, sí, pues tú eres muy tímido porque tienes miedo al qué dirán, porque tienes miedo a que te juzguen, porque tienes miedo, porque tienes inseguridades personales de cualquier tipo. Los temores son miedos pequeñitos normalmente. ¿El miedo al ridículo cuál es? El miedo al ridículo es miedo al rechazo. Que por eso, ese es otro miedo español por excelencia, el miedo al ridículo. Yo tenía una amiga, hace muchos años de eso, que decía, a mí me da la ajena. Ella no decía la revés, ella decía, me da la ajena, a mí me da la ajena. Yo veo, me da la ajena, me da la ajena. Cuando veía algo, sufría del ridículo ajeno, claro qué cosa más grave. Eso es muy típico nuestro, por no ponernos en todos hemos hecho alguna vez ridículo, pero es uno de los temores que tenemos. ¿No? Del libro Puertas de Fuego, de Steven Pressfield. Es un libro muy interesante. La película de 300 está basada en este libro, pero no tiene nada que ver. No se acerca ni de lejos. No se acerca para nada. Es un libro muy interesante. Además es muy bonito. Y luego, ese de cómo enfrentar el miedo, que os he dicho antes, todo esto son las notitas que yo iba a ir leyendo, pero digo, que la voy a matar, ¿no? Hay técnicas que aportan, ¿no? Y dice, de todas maneras, las técnicas funcionan si nosotros pasamos a la acción. O sea, tú puedes aprender una técnica de defensa,
pero si no te pones en marcha, la tienes ahí, pero no te sale. Y este es el que os decía antes, en La empresa y en la vida, la Pilar Jericó, del libro del no miedo. La verdad es que me encantó, esto lo que pasa es que lo tengo un poco perjudicado. Y es un libro que me gustó mucho, también he utilizado el de Eric Fromm, que me gustó mucho también, el de Miedo a la Libertad, el de Camino a la Victoria, Miedo a la Libertad, el de Eric Fromm, que son libros que nos dan claves para superar los miedos. Que en realidad es para superar la vida, ¿no? Porque la vida la tenemos que ir encontrando fórmulas para vivir y con aprovechamiento. No vivir simplemente, vivir con aprovechamiento, hacer algo verdaderamente interesante con nosotros mismos. Pues muchas gracias, porque han estado todos muy formales.